Hay muchas preguntas que todavía están sin respuesta. Preguntas que parecen en apariencia muy simples, pero tienen una profundidad muy grande. No se trata de pensamientos filosofales, ¿no? Son realidades que concierne a nuestro futuro, al futuro de la raza humana, de los animales, las aves, de los peces. Al futuro. ¿Qué futuro tiene la humanidad? Pero no el futuro que podemos pensar, bueno, pues una guerra mundial, podemos ver una catástrofe, una crisis, una peste que acabe, bueno, muchas catástrofes imaginarias. Pero ni una cosa ni otra. El futuro vendrá de una manera inesperada, muy diferente al que la gente hubiera pensado. Vamos a poner un ejemplo que nosotros seamos la humanidad esclavos, y lo somos en parte, de entes sobrenaturales, de demonios. Y lo somos. Es decir, pero quiero decir, poner un ejemplo. Pues vamos a poner un ejemplo. Los israelitas que entraron de esclavos en Egipto, el primer israelita que entró fue José, hijo del patriarca Jacob. Tenía 12 hijos, uno por envidia, porque era un genio, el chico, tenía una evidencia para interpretar sueños abstractos, ¿sabes? Que los hermanos tenía, de hecho, Jacob vienen todas las 12 tribus de Israel. Entonces, uno de ellos, José, era especial, era el más joven, claro. Tenía una evidencia, interpretaba un sueño y decía qué significaba en términos actuales. Entonces lo vendieron. Bueno, ese relato ha costado mucho. Lo venden por envidia a los hermanos. Le querían matar y todo. Porque era gente, la gente, mire, la gente inteligente, eso pasa, ¿eh? Es una cosa psicológica. Pero pasa. Que es muy difícil de entender cómo funciona el cerebro humano. Entonces, por ejemplo, hay personas, muchas personas, que bueno, que son inteligentes, súper inteligentes. Lo cual quiere decir que a veces los súper inteligentes no encajan con la sociedad general. ¿Qué significa? Que mucha gente son verdaderos genios en cualquier materia, o las matemáticas, o en la física, o en el arte, o en la interpretación de sueños, como hizo José, en fin, muchos talentos que puede haber. Por ejemplo, Sansón tenía el talento de tener una super fuerza. Sansón, que derribó un templo y se cargó, más que en toda su vida, miles de personas estaban adorando al dios, a un dios falso, satánico, Dagón y tal. Talentos, por ejemplo, Salomón, el talento de ser súper sabio. Dios le dio el talento, o sea, no es que haya nacido y aprendido mucho, sino que dio ese talento para que pueda interpretar todo. Es de talento. No todos tienen talento, pero como dice la Biblia, hay cosas, dones en forma de hombres. ¿Qué quiere decir? Que hay dones, dones significa un don gratuito, un regalo, para que una persona tenga un talento para esto, para otro, pero porque ha estudiado mucho, no. Salomón no tuvo que estudiar mucho, una super sabiduría, por haber hecho el templo de Salomón, un regalo de Dios, que podía ser cualquier interpretación, era genial en todo. Solamente por ser el templo de Salomón ya era genial. Y luego batallas, era una estratega de todo lo que... Y de hecho dice que durante la vida de Salomón, el reinado, que por cierto tuvo 1000 mujeres y 300 reinas, 300 concubinas, bueno, una bestialidad, claro. Claro, se veía súper sabio y había hecho rico a todo Israel. Salomón dice que los israelitas, durante el tiempo de Salomón, no había pobres, que cualquier israelita tenía en su sótano, consideraba el oro y la plata como las piedras, que tenía lingotes de oro, pues entonces en aquel tiempo se comerciaban con oro, no es como por ejemplo hoy se comienza o con cheques al portador o con dinero en efectivo y claramente en oro. A veces se financian otras cosas en diamantes, ¿no? Pero Salomón llegó a ser tan rico que todos los israelitas eran ricos, todos. Había hecho tantos tratos, tantos negocios, que bueno, eran todos. Dicen que no había pobres. Que la gente consideraba el oro y la plata como las piedras. Ya carecía de valor, pero eso sí, porque en todos los países de aquel tiempo se comerciaban con oro, entonces compraban cosas a los vecinos, que no eran israelitas. Por ejemplo, iban a un sitio, entonces el comercio era
monedas, oro, plata, pues. Entonces, pues veía unos caballos, me gustan tus caballos, ¿cuánto quieres por ellos? Pues entonces el precio internacional decía, bueno, pues dame 50 denarios, por ejemplo, que sería el jornal de un denario, el jornal de un mes de trabajo. Bueno, 50, por decir una cifra. Vale, vale. Entonces cogía una báscula, venga, y cogían los trozos de oro y ponían una basculita. A ver, 50. Ponían la medida 50. Ya. ¿Sí? Y llévate los caballos. Entonces dice que Salomón no había pobre y el oro y la plata era sin valor. Eran que tenían un sótano, como hoy tiene mucha gente sótano, patatas y cebollas y trastos viejos y tal. Pues dones, hay personas que tienen dones para la pintura, ¿no? Fíjese, por ejemplo, Rembrandt, Toulouse-Lautrec, Picasso, Gauguin o Leonardo da Vinci, he dicho también, Vincent van Gogh, son talentos en diferentes artes pictóricas, pero geniales, o sea, porque mezclaba los colores muy bien y el panorama y los fondos muy bien. Eran talentos que Dios le daba para que la humanidad prospere. Dios no da talento a masas, sino a personas escogidas para que las personas sean un índice, una dirección hacia la humanidad. Por ejemplo, Einstein, Nikola Tesla y tal, eran geniales en las matemáticas y tal. ¿Y qué quiere decir? Que ellos podían descifrar en fórmulas matemáticas hasta viajes en la barrera del tiempo. Que es existente, que matemáticamente es posible. Pero lo que hace falta, que ya lo han probado y funciona, es cómo hacer esa maquinaria para que una persona o un objeto o algo pase la barrera del tiempo a un tiempo definido. Por ejemplo, hubo un experimento exitoso en ese campo, que no lo dicen, es lógico, con el experimento Filadelfia, 1943, que el gobierno americano quería hacer invisible a los radares alemanes que estaban en las playas de Normandía, porque ya el contraespionaje, bueno, y se sabe todo siempre, que habían dicho al líder alemán y a los alemanes y a Rommel y todo, que el desembarco estaba preparado para tal día en Normandía, porque una playa francesa muy ancha, y ahí podían desembarcar las tropas, abordar la playa, salir y empezar allí la invasión hacia Berlín. Bueno, pues hicieron un experimento, el experimento de Filadelfia se llama, que era hacer posible que un destructor de la marina, que le llamaban Edringe, pues se hiciera invisible a los radares. O sea, hacer unas vibraciones que al acercarse los barcos norteamericanos, o destructores o de portaaviones y tal, los radares no captaran. O sea, porque si se trata de una vibración, pues el radar no capta, puede ser el viento, pues no capta, tiene que captar algo que se acerca metálico. Y el captar capta, viene algo. Y puede captar qué energía tiene, qué potencia. El experimento de Filadelfia fue un paso hacia adelante y se ha especializado mucho para viajar la barrera del tiempo. Es decir, es posible viajar al pasado o al futuro. Es posible. Matemáticamente es posible. Y si es matemática posible, a la realidad también. Porque ya digo, el experimento de Filadelfia fue tan exitoso que los norteamericanos guardaron. Yo, no. Porque habían hecho un experimento sin todas las bases concretas. Luego la experiencia te hace que los fracasos te hagan a rectificar los fallos. Y han hecho pruebas de desvirtuar, desaparecer aviones con gente, con animales primero, o aviones, barcos, desaparecerlos y aparecer en otro sitio. Y por históricamente saber hacer desaparecer personas para el pasado y comprobar que estuvieron allí en el pasado, porque hay pinturas rupestres, tal igual en Francia y en otros sitios, que están demostrando que fueron hechas por hombres pasados del futuro. Bueno, es fantástico, que no es fantasía. Y sin embargo, hay un hecho evidente. Como dice, si me equivoco, el Proverbios, el libro de la Biblia 14:17, si no me equivoco, porque muchas veces son textos muy semejantes y a veces me confundo. Pero quiero decir, un detalle, lo dice la Biblia, ¿eh? Si lo dice la Biblia, clavado, no falla. Vamos a ver si no me equivoco. Ahora, espérate. Siempre quiero hacerlo legal para que nadie diga, mira, se lo he inventado. No, vamos a ver. Tarda un poquito, pero enseguida estoy en el terreno del juego. A ver, quiero decirlo legal y que sea concreto. Bueno, mire, Proverbios. Es un detalle, es la palabra de Dios, la Biblia, y ahí no hay fallo. No es, Dios no filosofa.
Dice, es como decir una filosofía, esto en tal momento podía ser, pero no es en concreta, que se hace pruebas para ver si eso... No, no, eso es el lío de palabrería que hacen a mucha gente. Esos son vendedores de baratos de eso, del mercadillo. Las matemáticas no fallan, pero Dios no falla, menos todavía. Cuando Dios dice algo, clavado, clavado, no lo dudes. Si dice como un diluvio. Si dice que existió Sansón, existió Sansón. Si dice que el arca de la alianza había dos arcas, dice la Biblia dos, no una, la que había Moisés en encima del monte Sinaí, que habló con Dios varias veces, 40 días, y la que hizo Moisés. Y Dios no miente. Y mucha gente con malicia, la UNESCO, no, eso de la Biblia, se burlan de la Biblia, lo van a pagar caro. Esa organización, la UNESCO, tiene ya pocos cortes de pelo. Desaparecerá. Vaticano desaparecerá. Otras religiones desaparecerán. Logias satánicas desaparecerán. Noblezas desaparecerán. ¿Parece increíble? Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Lean Apocalipsis capítulo 17, capítulo 18. Leanlo. Verá el fin del Vaticano, el fin de la religión, el fin de la novela. Será un caos que dirán, aquí se acabó el negocio para nosotros. Y digo esto porque te puedes fiar de lo que la Biblia dice. Por eso lo leo con gusto cuando hago una afirmación. Lo leo. Por ejemplo, en Proverbios 14, 17. Piensen en esto. Hablo de los talentos. Personas que tienen talento. Que se nota. Una persona no es... Un tío normal no habla de fútbol o de no sé qué, o de la novia que tuvo, o de que vino borracho y se cayó. O sea, idioteces. Pero una persona inteligente habla, pon cosas que llenen la conversación, el sentido, algo que sea práctico. Te gusta, a todo el mundo le gusta hablar con alguien inteligente. A veces es terrible cuando hablan con un tío que es poco inteligente, un pobre analfabeto, que empieza a decir tonterías. Ah, pues este político, yo no sé. Ah, bueno, pues menos yo le vi el otro día y ya te da náusea y te ganas de salir corriendo. Porque cuando hablas con alguien, que te hable cualquier cosa, que la vayas a entender o no, pero que te llene. Le digo, pues este tío que dijo... Proverbios 14, 17, escrito por Salomón, el rey más sabio de la tierra. ¿Qué dice? 14, capítulo 14, versículo 17, dice, presten atención, el que es presto para la cólera, o sea, el colérico, comete tontedad, pero el hombre de capacidades de pensar, ¿qué dice? Es odiado. O sea, una persona con talento le odia a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque no encaja con el mundo. O sea, te odian porque no encajas. No. La gente se asusta cuando alguien habla con talento y sencillamente, por ejemplo, te estás hablando, pues yo en mi religión y tal, y le dices, eso que te enseña tu religión, de un infierno, de demonios que te torturan, de que hay que pagar dinero a la religión y funerales, eso me lo enseñas en la Biblia. Y ya al tío le dejas seco, y no, bueno, yo que no, y ya no le gusta hablar contigo, porque le has dejado frito, le has dejado que no sabe, tú eres de una religión que no sabe ni de qué dice ni de qué va, sí, pero tú pagas, ¿no? O sea, entonces la gente generalmente odia a los inteligentes. A Jesucristo lo odiaron de tal manera que hasta que no lo mataron, no pararon. No pararon, los fariseos, y eran los maestros de la ley, fariseos, los escribas, fariseos, pues hasta que no le mataron, y alegando a todo el pueblo que lo mate. ¿Y cuántos milagros hizo Jesucristo? ¿Cuántas muertes resucitó? Y curaciones de todo tipo, y agua en vino, milagros, y alimentó masas de gente milagrosamente. Pues no quería, no, que no, hasta que no lo mataron. ¿Por qué? Demasiado inteligente, demasiado inteligente. Por ejemplo, piensan de mí algunos, y lo voy a hacer con la ayuda de Dios, ¿no entiendes? Dice, este tío, el Canosa, el gran monarca, este tío un día va a llegar el día que de un plumazo se carga todo el tío. Plumazo, fuera, aire. Es como decir en términos toscos, el loco tal de Corea Norte, que sea, dice un botón aprieta y ya está, le ha liado todo. No, pues algo más que un botón se apretará. Serán descubrimientos que derrumbarán todo el sistema tal como lo conoce la gente. Todo se ha mentido, todo. ¿Recuerdan ese dicho de que las guerras siempre al final las escribe el vencedor, no el perdedor? Bueno, en resumidas cuentas, ¿por qué se odia tanto a las personas inteligentes? ¿Por qué? Bueno, si son inteligentes, les gustaría a la gente pues compartir experiencia. Bueno, pues la gente podría pensar, bueno, pues puede aprender algo de él y nada. No, porque da miedo. Un inteligente te deja seco rápido.
Y una persona, él o ella, inteligente, no son alguien que empieza, el fútbol y tal, oye, ese partido que pegó un penalti, y la gente está hasta el gorro de, que dice este tío que no importa el fútbol y el penalti, que si un campo, que si han comprado un jugador por tantos millones, bueno, no importa. Y ese tío da igual, man, que habla lo que quiera. No, sí, sí, tiene razón, no, sí, yo eso. Pero cuando dices cosas que va en efecto toda su vida, la de su futuro o la de su pasado, y que ve que le has pegado un botonazo y que se da cuenta que todas las burradas que ha hecho son burradas, no heroicidades, entonces ya te huyen. ¿Y por qué te huyen? Si eres inteligente. Pues mira, el texto en la Biblia, siempre cito de la Biblia, para que diga lo que dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Por qué el inteligente le odia? ¿Por qué le odia? Pues si te da gusto, un inteligente que te diga cualquier cosa y te deja gusto, de lo que quieras, no solamente matemáticas, o de guerra, o de atrocidades, de invento, de futuro, del amor, de lo que quieras. Que estés a gusto hablando con un tío que te ha llenado y te da respuestas a todo prácticas. Oye, pues yo, ¿qué piensas tú? Oye, pues yo una casa no la compres así, tal, mira, hay una oferta en tal sitio, tal, en internet, en tal punto, verás, y tienes una casa y te puedes pagar en 30 años. Te da gusto hablar que te va a alegrar, decir, porque entonces te va a gastar 2 millones la misma casa la compra por la mitad o menos. En tal sitio, míralo, te gusta hablar con alguien que te alienta, que te anima y que te enriquece. Pero con un idiota, ¿a quién le importa que si el torero no es que picó al animal valenderillo y le dio una banderilla y no, y el otro, vete por ahí. Pero ¿por qué el odio, la Biblia, qué te dice? ¿Por qué le odian a los inteligentes? La respuesta. En la carta, en la Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Pedro, que escribió 2 cartas, el apóstol Pedro fue formidable, tío, que negó a Jesucristo, era un hombre imperfecto y que era muy tirado para adelante. Hay un relato en la Biblia muy interesante de Pedro, que ve a Jesucristo, que le había dicho, era pescador, Pedro, tenía gente trabajando para él, la mitad de su familia y tal. Y dice, Señor, vámonos, estaban predicando de casa en casa y de pueblo en pueblo, como hacen siempre. Y entonces coge y dice, iros para allá con el barco, le dice a Jesucristo, yo vuelvo detrás de vosotros. Ah, bien, bien. Y se fue con una barca de pescadores, pero claro, ellos pensaron, bueno, viene, pero dará vuelta al lago, el mar Tiberiade y tal, y se vendrá por la costa y nos espera en otra parte. Sería lógico. Y de noche, dice que viene un viento en un barcucho de vela, de un cascarón de nuez. Entonces viene viento y tirando de las velas y tal. Dios mío, esto, las olas y miedo. Y está en el medio de ese tenebro de noche y el miedo al agua que invadía la barca echando el agua afuera. Bien que viene alguien, pero viene alguien. Entre las manos, las olas, venía alguien, blanco, reluciente. Es un espíritu, es un fantasma, eso no puede ser. Y entonces Pedro, sí, es un fantasma. Pero verás cómo. A ver, ¿quién eres tú? Y entonces dice que ese espíritu, ese fantasma, como dice, era Jesucristo, que venía andando sobre el mar. Sobre la sola andaba. Que podía hacer todos los milagros posibles. Y Pedro decían, es un fantasma, ¿lo ves? Y dice, pero ¿tú eres Jesús? Sí. Pues si tú eres Jesús, dime que yo ande por las aguas. Venga, dímelo. Verás cómo no dice que no. Pues venga, ven. Y sin pensar 2 veces, tira al mar, Pedro, y se queda de pie encima del mar. Y empieza a andar sobre las olas, como Jesucristo. Y ya acercándose Pedro a Jesucristo, dice, Señor, veía las olas, la tempestad, el barco balanceándose. Y Jesucristo, tranquilo, ven acá. Y dice que cuando se acerca ya a Jesucristo, se dio un miedo y no se creyó Pedro lo que estaba pasando, no lo creía. Y estaba andando pero llegó el miedo, miró a la tempestad, miró las olas, miró el frío, miró el oleaje, el ruido de las olas chocando contra el barco, que le dio miedo y perdió la fe y se hundía. Y entonces Jesucristo le agarró y hundido en el agua, maestro, sálvame. Y dice, venga, y le cogió de un brazo, le tiró para arriba y le puso de pie de nuevo, otra vez en el agua, sigue de pie, andando. Y le dice, pero hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y se siguieron los dos andando hacia el barco. ¿Y por qué digo esto? Los genios, ¿por qué los odian? Porque dice la Biblia que es eso, que es odiado porque es genio, porque no encaja con el resto de la gente. Pero otro texto más claro, un detalle más, ¿por qué le odian?
la gente común, a un tío que es genial. Puede ser un pintor, un actor, o puede ser un empresario, genio, que sabe sacar dinero debajo de las piedras. Pero ¿por qué la gente le odia? Primera Pedro, capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Qué dice de los superclases? Pedro, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, porque, habla de esta gente, porque no continúan corriendo con ellos a este derrotero y al mismo bajo sumidero de disolución, ellos están perplejos y hablan injuriosamente de ustedes. Sigue diciendo, pero estas personas se rendirán cuenta al que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. En otras palabras, ¿qué dice? Porque no vas con la. ¿Cómo? No eres el tío. Sí, yo conozco una prostituta que. No, este fútbol, este menudo. Oye, tío, el penalti es un falso. Esas conversaciones que callejeras, que un genio no le cae eso. Pero un genio, cuando habla cosas prácticas para la gente. Cualquier gente tiene un problema de salud, lo que sea. Y ese genio anima con la experiencia que tiene. Pues mira, ¿qué tienes? Oye, que tengo un dolor aquí, está en la espalda. Pues mira, vete a un masajista, tal, que yo creo que eso funciona más por la seguridad social, te lo van a pagar. ¿Y eso qué? Pues tú vas a masajista. Te es un masajista, te va a un masaje 4 o 5 veces en una semana y verás que ablanda los músculos, los calienta, los músculos están semi calentados, reventados, pero luego los pone en su condición, verás que pierdes poco a poco, para el dolor se va y empiezas a andar, te dirá que andes una carrera, apúntate a un gimnasio, ¿verdad? Y en 2 semanas ya está listo. Esa conversación es inteligente, típica. Pero claro, ¿qué te diría uno inteligente? Yo tuve un dolor, me dolía la cabeza, me dolía el trasero, ¿y qué? Me tomé un botellón y ya está, y viendo el fútbol, que se me pueda caer, si es una tontería. Si, una conversación idiota. ¿Y por qué te odian cuando le dices algo práctico? En cualquier campo, dice un ejemplo de una enfermedad, puede ser de un trabajo. Pues estás sin trabajo, y dices, bueno, chico, no te preocupes, hay una seguridad social para todo. Tú estás apuntado, claro. Bueno, venga, mira, te voy a acompañar si quieres. Y eso nada, vale, tú te apuntas y dices, no tengo trabajo, me he quedado sin paro, tengo familia, tengo un piso a pagar, y verás cómo te soluciona. ¿Tú crees? Claro, hombre, venga, va, vente, vámonos. Y ya te le presenta, tío, este señor, por favor, en la seguridad social, dígame, este señor que se ha quedado sin trabajo, tiene una familia, además que es un trabajador estupendo, la firma ha ido a pique y tal, el hombre está esperando el paro, pero de hecho está a la mesa y tal, y bueno, quiere seguir trabajando para satisfacer los deseos naturales de su familia, ¿no? Y aportar, no vivir en la calle, bueno. Así que por favor, busques un trabajito. ¿Qué te gusta hacer? Lo que sea, la construcción. Sí, vamos, aquí tienes un trabajito, que vas a trabajar en tal empresa, te da un trabajo. Pues muchas gracias, nada, venga, dale. Y ya sabes que tienes el trabajo, que puedes cobrar paro y todo esto. Un inteligente te anima, pero el que no es inteligente dice, eso del paro que tiene, tú estás ahora, si está todo abarrotado, si han venido un montón de extranjeros, para ti ya no hay trabajo, para nada, es tontería, tú vive tu vida y manga lo que puedas por ahí, ya está, y no te da un consejo práctico, te está diciendo idioteces sin fin. Y digo esto porque en el caso de lo que está pasando en la Tierra, es lo mismo, que hay personas muy inteligentes que no pueden compartir, o sea, no pueden convivir con los no inteligentes. Jesucristo dijo en cierta ocasión, dice a los apóstoles que había hecho milagros, había visto, te tengo muchas cosas que contaros, pero no las digo porque no las podéis soportar. No lo pueden soportar. Porque la gente le dice cosas que va a pasar en el futuro, ¿qué dice? Por ejemplo, le dirá en el futuro haremos viajes de vacaciones con la parada del tiempo hacia cualquier lugar del pasado. Eso es fantasioso, esa película de Hollywood. Será posible, matemáticamente es posible. El experimento de Filadelfia fue posible, que no lo hicieron completamente porque eran los primeros experimentos, pero luego lo han logrado. Otros te dirán, bueno, en el futuro, pues bueno, no vas a morir nunca más. Si tenemos, echamos eso para morir, se muere todo el mundo. Sí, pero pregúntale a cada uno que se está muriendo si quiere morirse. Y dice, pues no, entonces, ¿pero por qué no nos vamos a morir? Es que estamos hechos para morir. Le diría a la persona inteligente, ¿tú has leído la Biblia? Claro, claro. ¿Y qué dice de Adán y Eva? Eso que lo formó de tierra y eso. Sí. ¿Y para qué lo formó? Pues sería para eso, para aquí, para aquí, ¿para qué? Para trabajar, yo sé, para vivir como uno cualquiera. Y le dijo Dios que si eres bueno y bonito y simpático vas a vivir para siempre. ¿O cómo? No, que se tiene que morir. Dice Dios, que ha leído en la Biblia que Dios le dijo que tenía que morir. Bueno, eso yo qué sé, si eso de la Biblia yo no sé, yo qué sé.
Entonces, ¿para qué? Tú estás diciendo que sí, que hay que morirse. Pero si lees la Biblia verás que dice al bien que no tiene que morirse. Que es un fenómeno que ocurrió por una acción y le das una explicación. Y a veces las personas inteligentes llegan a temer, la gente les teme. Y las personas que han hecho estafa con religiones, con sectas satánicas, con lo que a los reyes, que viven del cuento de la mandanga a cuerpo de rey, literalmente, pues les gusta que la gente sea tonta, que la gente no entienda, que no, los inteligentes dan miedo. Pues un inteligente no le llevas al huerto así, con la gorra, no. Un inteligente le mira a los ojos y dice, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que? Y ya le dejas seco. No, pero es que usted, esa opinión, tal, pero usted cuánto gana. Y usted esos castillos, esas cosas que tiene que ha trabajado con un pico en la pala. Ah, no, la tarjetita, tiene usted la, sí, sí, la familia, el titulito, claro, que su familia que vive, le cuento la mandanga, porque hace mil años un pariente suyo mató a toda una población y se quedó el jefe. Y entonces a usted, y cosas empieza, y eso da miedo a mucha gente que le veas la cartilla, le leas la cartilla. Es como si dijera, ¿usted qué? ¿Por qué me toma a mí? ¿Me ha visto la cara? Esta cara ya no se lleva ahora, ¿sí? Pues se equivoca. Tal. Entonces, no gusta que un inteligente tenga una conversación con él porque sabe que le va a dar el corte. Que un inteligente no es capaz de reírse. Ah, tiene usted razón. ¿Qué partido? ¿O qué lo oye? Si no lo ha visto, no. Pero con tal como me cuenta usted, pues que me dio una patada a la pelota. Sí, se la dio en la pierna también. Fíjate. Qué cosas. De luego hay un drama, ¿eh? Cuando en el mundo está muriéndose de hambre millones de personas y en la guerra otros millones. Ah, pero es muy importante el fútbol. Cosas así que están pasando. Y es el tema de por qué se odia a una persona inteligente. Como dice Pedro, escribe, ¿por qué? ¿Por qué lo odia? Porque no continúan corriendo con ellos, con los demás, los inteligentes con los tontos. Al mismo derrotero, o sea, al mismo desastre. Al mismo que les lleva a la desgracia, dice, por eso los odia, porque no son como ellos, porque no continúan con ellos, al mismo derrotero, bajo su método de solución, están perplejos. Entonces no se extrañen que cuando él o ella o quien sea inteligente en cualquier campo, no te extrañe que te tengan envidia a unos, odio a otros y distancia a otros. Porque a nadie le cae en gracia un inteligente. Porque sabe que no puede decir una imbecilidad, que en el momento que diga algo, le das el corte de, que en el momento, ¿qué dice usted? Ah, estudia usted este libro, ¿ha visto el Quijote? ¿O una vez que cita usted el Quijote de los Molinos? ¿En qué párrafo, en qué capítulo? ¿Quién era Don Quijote? Y ya, no, yo qué sé, no, le vi una película. O sea, es un hecho, digo, este tema, de que mucha gente inteligente se siente como aislada. ¿Sí? Es lógico. Jesucristo estuvo casi siempre solo. Luego se juntaba con los apóstoles para ir a predicar a la gente en los pueblos, en la tierra, pero que siempre solo. En el jardín de Getsemaní un día antes estaba solo, que tuvieron que venir ángeles a animar a Jesucristo. Dice que depresión de la que iba a pasar al día siguiente, que botaban lágrimas de sangre, estaba tensión. Y ángeles estuvieron con él como animándole, digo, no te preocupes, maestro, si mañana hasta ahora ya está la cosa. La mueres y en un par de días vuelve a la vida y para siempre, ya has pagado, ya has hecho el sacrificio. Más o menos dirán, sí, tranquilo, mantén la calma y mañana no digas nada. Lo que diga la gente te van a decir que te van a matar, que te maten. Tú di que sí. Pero sabe que Dios, tu Padre, Jehová Dios, te va a resucitar en 2 días. Y en 2 días será para Dios unos minutos. Dice la Biblia que 1000 años para Dios es como para nosotros, al revés, 1000 años para la humanidad es como para Dios un día que ha pasado. No es tiempo. Y Jesucristo se murió, estuvo casi 3 días, pues para él hubiera sido, mira, muerto. Sí, ya está. Y está de nuevo Jesucristo. Hay gente muy sana, muy buena, inteligente, muy gente, pero no se extrañe, lo digo que se vea con pocos amigos. No porque usted no valga, usted, él o ella, quien sea, porque vale mucho. Muchos profetas estaban siempre solos, porque eran profetas con talento que Dios empleaba para dar juicios a una nación. Por ejemplo, cuando a Jonás, que le mandó a Nínive para decir que eran ninivitas, eran salvajes, aquella gente, bestias, y cogían los cadáveres de los enemigos, los cortaban la cabeza, los colgaban sin cabeza en los muros de sus ciudades, o los mataban a palos. O sea, y le dijo Dios a Jonás, vete a Nínive, y le dice que en 40 días, si no cambian su actitud, voy a destruirlos a todos. Bueno, sí. Pero a Jonás, dice el texto, esto lo digo para que aprendas por qué hay gente con inteligencia que no encaja con la mayoría.
Y dice que tenía miedo, y dice, voy, estos ninivitas si me cogen. No tenía fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. No tenía fe en Jehová Dios. No tenían fe en las verdades bíblicas. Que no tengas miedo, le dice. Estoy contigo. Entonces dice, esto me cogen los ninivitas. Cuando empieza a decir que van a ser destruidos todos, si no se arrepienten, que cambien la forma, en mitad de una calle, y todos me mirarán y llaman a este tío un loco, venga. Y lo enterraban los locos en un molino, toda su vida morir como a Sansón, o le quitaban la cabeza y le tiraban a un escombro, ya está. Y no quiso ir a Nínive. Dice que Jonás cogió un barco y ¿a dónde fue? ¿A dónde quería ir? Con un barco, no a Nínive, a España. Qué detalle, ¿eh? El apóstol Pedro dice, Pablo, dice que quería, antes de morir, como humano, tenía que ir a España. Lo dice en la carta a los Romanos capítulo 15 varias veces. Tengo ganas de irme a España. Era muy fanático, el tío, muy entusiasta. España, tengo que ver España. Fue el primer cristiano que entró en España, que era una colonia como Israel, España romana, España, o Iberia. Eran romanos los dueños de toda España, como eran de Israel y Palestina y Grecia, todo aquello. Tenía miedo, pero Dios hizo que un pez se lo tragara. Dice que no murió, se lo tragó. Dice que estuvo 3 días o 3 noches, o 3 días, o 4 días y 4 noches. Que no murió, que estaba, dice, orando a Dios dentro del vientre del pez. ¿Qué clase de pez sería? Dice que entonces Jonás oró a Dios, Dios mío, que esto pase, tengo miedo. Dice que vio debajo, en el fondo del mar, vio el fondo del mar, dentro del vientre del pez, que vio las algas, vio las fosas marinas, que vio. No estaba muerto, pero le estaba diciendo, como diciendo, en otras palabras, cabezón, estoy yo contigo, hombre. Si te he dicho yo que te mando, ve allí, hombre, ve, no te tengas miedo, ¿no? Porque te voy a mandar a un sitio que te van a matar. Y dice que entonces se arrepintió el hombre, Dios mío, perdóname. Dice que subió el pez, dentro del pez estaba vivo, dentro del pez, un vientre grande, pero piensa en detalle, que pudo ver el fondo del mar. Y entonces en Nínive ya, la playa le soltó. Y fue andando a Nínive, tranquilamente, ya con una fe grande, no a España, a Nínive. Y él, en todas las calles públicas, y dijo, pase lo que pase, si Jehová está conmigo, gano y no me toca a nadie. Y entonces gritaba como profeta, en 40 días, si esta ciudad no se arrepentís de todos los males que habéis hecho, Dios os va a castigar, va a destruir todo. Iba a otra ciudad, en este día. Y ya les aumentaba en valor y en fiereza y en entusiasmo. 40 días. ¿Y qué hicieron los ninivitas? Pues con miedo. Todos eran bestias, era como digamos el tercer Reich contra los judíos, lo mismo. Y entonces que tenían mucho miedo, pero que fueron a Jonás, y Jonás le dijeron, no, pero esto va a pasar, claro va a pasar. Dios, Jehová, Dios lo ha pronunciado. Y Dios no miente. En 40 días, y ya que está corriendo el tiempo, os va a destruir a todos. ¿Y qué tenemos que hacer, Jonás? Le decían los ninivitas, arrepentidos, salí en las plazas públicas con ropa vieja y echaros polvo en la cabeza y decir, Dios mío, Jehová, perdónanos. Eso, y los animales también. También. Y entonces se subió a una montaña, Jonás, a ver qué pasa, tengo ganas de verlo. Pero que los ninivitas dice que hicieron caso, tuvieron miedo, como Dios había dicho. Entonces, si esto pasa, pues, oye, estamos listos, ¿qué hacemos ahora? Y dice que Jonás se subió a la montaña, una montaña alta que había allí, quería ver el fin, a ver cómo Dios destruye a toda esta gente. Pero se arrepintieron y Dios no les condenó. Es decir, se arrepintieron, era el mensaje, se iba a arrepentir y hacéis sacrificios y mostráis que de verdad estáis arrepentidos, no os destruyó. Y efectivamente no los destruyó. Dice que Jonás se puso muy triste, lamentoso, y Dios mío, y Dios me ha hecho pasar esto, y luego no pasa nada. ¿Qué pinto yo aquí? ¿Para qué me has traído aquí? Dios mío. Y de que Dios habló con él y le decía, Jonás, ¿por qué te pones así? ¿No te alegras de que no tenga que destruir toda esta gente? Que hay muchos miles de hombres y mujeres, niños. Y dice, pues, y entonces de que para estaba caluroso en aquel tiempo, Jonás dice que una calabaza que tiene de estas hojas redondas tan grandes, hizo crecer una calabaza y le hacía como un paraguas de sombra. Se sentaba en la calabaza desde una montaña viendo a ver qué pasaba con el niño y no pasaba nada. Y entonces se cabreó, Jonás, ¿pero para qué me ha traído para aquí esto? Porque si yo estaba a pie que los va a destruir, para yo contarlo luego y no pasa nada. Y le decía a Jonás, dice, porque yo voy a destruir tanta gente, ¿te alegra? ¿No te alegras mejor que los perdones? Dice, mira,
Y esa calabaza que le había hecho Dios, que le daba sombra, hizo Dios que un gusano entrara, picaba la calabaza, donde estaba la matriz, vamos, o las raíces, y la calabaza se secó y se cayó. Y Jonás dice, ¡ay! La calabaza que me daba la sombra, pero también ha destruido. ¿Por qué ha destruido esta sombra? Dios, me estaba contento en él. Y ahora mira, ni solo todo. Y entonces dice que Dios le habló, Jonás, ¿te lamentas tanto por una calabaza? Dice, y no te lamentas que 40.000 hombres y mujeres hayan vivido y no les pase nada, que ahora se han arrepentido nada más. Ah, pues es verdad. Venga, ahora. Entonces quiero decir con esto, la relación que personas buenas, inteligentes, no tienen por qué tener resentimiento, porque sencillamente no encaja los inteligentes con los tontos. No pueden encajar, porque son dos mundos diferentes. Un mundo es el mundo real, de una ciencia, una experiencia que tiene un cerebro, tío, que es capaz, limpio, sano, que puede medir los tiempos, las distancias, que puede medir los acontecimientos, puede medir la personalidad de las personas, son buenas o malas. Son sabios, muchos hombres y mujeres. Por eso los sabios entran en universidades bien, a veces les dan becas, porque merece que esa persona aprenda gratis. Y que luego son unos genios los que gobiernan las naciones, en la política, o en la química, o en los hospitales, o en lo que sea, o en la policía. Sí, si hay entre los que ven este vídeo genios, que habrá muchos, y verán que tengo razón lo que digo, que tendrá pocas amistades. Los genios generalmente siempre van solos, no lo olviden, solos. ¿Por qué? Pues no ven en amistades, no encaja. Los que sí encajan son los vulgares. Oye, vosotros, venga, vamos a tomar unos pelotas, a una discoteca. Oye, ¿tienes algo de coca? Oye, estoy quemado. Venga, sí, tío, venga. Oye, mira, te presento a esta tía que es una golfa, pero da igual, empiezan esas conversaciones vulgares. Eso atrae a muchos amigos. Pero la persona inteligente dice, no, hombre, con esta burumba ya. No. No, perdona, tengo yo cosas que ver. No. Y esa persona siempre será un puntal, una experiencia grande que puede ayudar a mucha gente. Dios aprecia a los inteligentes. Dice la Biblia que Dios Dios, dones en forma de hombre. ¿Para quién? Para el bienestar de la humanidad. O sea, todas las manifestaciones, por ejemplo, políticas, están apoyando a un político. No 10.000 políticos apoyan a una persona. No, siempre las minorías son los más especiales. Jesucristo siempre iba solo. Jonás iba solo. El apóstol Pablo iba solo. Los profetas dicen que se sentaban solos. ¿Por qué? Porque la soledad te encuentras contigo mismo y puedes pensar en Dios, en la grandeza, en la prosperidad, en el futuro, en el pasado. Y la persona que es inteligente no se mezcla con los vulgares. No encaja. Además no encaja, ¿no? Porque una persona inteligente, en el momento que un vulgar diga cualquier idiotez, por ejemplo, dice, no, que yo he oído que eso que hay Dios, que la evolución es lo que hay, el hombre mono y eso, y ya está. Y millones de años pasaron y el hombre ya no era tan mono. Y alguien le dice, ¿eso dónde lo has leído tú? ¿Tú has visto algún mono que vaya prosperando, que vaya haciéndose más humano? ¿O de dónde lo sacas tú? ¿Lo has leído en la Biblia o en qué libro? Charles Darwin, ¿lo has leído? El libro de la teoría de la evolución. No, pero eso lo dices, y esa gente muy sabia, ¿quién? También el Vaticano es muy sabio y está explotando a millones de la gente, haciendo fortuna. ¿Con qué? Con una mentira también. Con que te mueres y vas al infierno si no pagas. Funerales. Esa sí la vida. Y he dicho este tema, cambiando un poco de tema, como mucha gente que son amigos, no los conozco personalmente, me están ayudando mucho. Tengo en este vídeo, por ejemplo, no sé, una barbaridad, 60 y tantos mil, 70.000 visitas todos los días de abonados. Me gustaría conocerlos un día para darle las gracias por su aporte, su apoyo y el escucharme. Y sé que estos luego ponen en sus vídeos, en sus programas, estos vídeos y se lo oye mucha gente. Lo que se trata es ayudar a la gente a ser mejor, más próspero y con más esperanza. No trato, como mucha gente, de explotar a la gente. Pregunte ya, digo, siempre eso es lo primero que van a caer en el Vaticano. ¿Cuántos billones y billones han hecho explotando el negocio de la religión? Fortunas inmensas, palacios cardenalicios, cuadros de millones, palacios, castillos. Así empezó Jesucristo. ¿Dónde vivía Jesucristo? ¿En un castillo? ¿En un castillo? ¿En una residencia de lujo? ¿En un palacio arzobispal en el Vaticano? Dice Jesucristo una vez,
las zorras tienen cuevas y las aves donde posarse. Pero el Hijo del Hombre dijo, no tiene ni donde reclinar la cabeza. ¿Por qué? Porque quería ser humilde, quería mezclarse con la gente humilde para hablarles de la esperanza de que Dios ha escogido a los humildes para que vivan para siempre. Dijo Jesucristo, y muchas veces en la Biblia dice, que le será más difícil a un rico entrar en el reino de los cielos que a un camello por ojo de una aguja. O sea, que la gente, no, es que Dios no premia a los ricos. Satanás premia a los ricos. Cuando una vez habló con Jesucristo, Satanás, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 58, ¿qué le dijo a Jesucristo? Le dijo, una de las ofertas, le hizo varias ofertas. Entonces dijo que no. Pero una de las ofertas dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, le dijo a Jesucristo, dice, y tú me adoras a mí, como hacen estos, yo tengo todo el poder de la tierra, dueño de todos los palacios, las joyas, el lujo. Si tú me haces un acto de adoración, como hacen estos, a mí ahora, todo será tuyo, te lo daré a ti todo. No. Entonces, le dio el corte, no. No discutió con él, pero me lo vas a dar, pero ¿cuánto es? No. Y citó de la Biblia, está escrito, es a Jehová tu Dios a que debes de adorar, a él solo rendir servicio sagrado. No debe el hombre, el ser humano, arrodillarse ante parte de la creación, sino ante el Creador. Es como si tú ves un cuadro de Rembrandt, por ejemplo. ¿Qué dices tú? ¿Qué cuadro? ¡Qué maravilloso! Y le adoras, le pones velas o rezas el cuadro, le brilla. Esto es un milagro, un maravilla. No. Tú ves el cuadro y dices que muy bien, es un tema estupendo. Pero estás pensando que el pintor es un tío genial. El tío ha hecho obras de arte que duran para siempre. No debe de arrodillarse ni adorar nadie a la creación. Nosotros somos creaciones y cualquiera que vea por la calle es lo mismo. Da igual si tiene una corona, es como te he dicho aquí a los reyes, la corona no quita el dolor de cabeza, porque de pronto la corona desaparece y ellos también. No, arrodillarse no ante la creación, arrodillarse ante el Creador, porque Él nos da vida, el aliento, dio a su Hijo para que vivamos para siempre y seremos inmortales gracias a eso. Haría que Jonás, ¿sabes? Jonás sí fue a España. Sí, fue a España. El apóstol Pablo estuvo en España. Dice la Biblia que quería ir dos veces a España, quería ir. Pero hay un interesante texto que quiero citar por último, que cosas que no entiende la gente. Lo diré a medias, ¿no? Pero es un detalle que ha leído mucha gente de rituales, este texto, está en la Biblia, escrito por Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, por ejemplo. Son textos que están en la Biblia, están ahí, pero la gente los lee, no entiende esto que es. Piensa que es filosofía, no. Mira, bueno, vamos. Aquí. Del capítulo 12, versículo 1 al 5. Fíjese qué detalle que escribe Pablo. Él dice muchas veces que quiere ir a España. En Romanos capítulo 8, versículo, capítulo 13, versículo, lo dice varias veces. Tengo ganas de irme a España. Fue el primer cristiano que España era una colonia romana, ¿no? Toda España, como era Italia, como era Israel. Tengo que ir a España. Y fue el primer cristiano que entró en España. Hizo milagros en España, ¿eh? Ya he hablado de eso. Pero en el capítulo 12 de 2 Corintios, lo voy a leer del 1 al 5. ¿Qué dice? Verás cómo no lo entienden en principio. Dice, tengo que jactarme, no es provechoso, pero pasaré a visiones y a revelaciones sobrenaturales del Señor. Conozco a un hombre, conoce a un hombre, en unión con Cristo Jesús, un cristiano, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuese fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado como tal hasta el tercer cielo. Sí, conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o parte del cuerpo no lo sé, Dios sabe que fue arrebatado al paraíso, al nuevo orden, la tierra paradisíaca, y oyó palabras inexpresables que no es lícito al hombre hablar. ¿Qué cree que estaba hablando Pablo? En España, quería España, fue a España. Pero ¿qué quiere decir que vio a un hombre que no quería expresar? Que si le vio a un hombre, ahora viaje en la verdad del tiempo. Dice, ese hombre, ¿quién era? Y que oyó cosas que le dijeron, Pablo, esto no es el momento, en palanca. Y no le licitó al hombre hablar lo que oyó y le dijeron que no dijera nada. ¿Qué había en España
y que hay en España, entre las muchas cosas, que va a salir pronto y que va a haber un cambio mundial. ¿Qué está esperando España? Una de las cosas múltiples. Hay muchas, como gigantes dentro de rocas, Nefelín dentro de rocas, vivos, hombres y mujeres transferidos al futuro en rocas, demonios materializados en rocas, dinosaurios pequeños en rocas, lo demás en túneles. Pero ¿qué más hay en España? Que ha sido historia de España muy, muchas veces, pero una gran historia que está sin resolver todavía. La cueva de Hércules, la cueva de Salomón. Hay una leyenda antigua de la cueva de Hércules que dice que Salomón vino a España para una obra, hacer una cueva en Toledo, en España. Y que en esa cueva hay un cronovisor, la mesa de Salomón. Como dicen escritos árabes, judíos y tal, que han aparecido hace muchas veces, que Salomón había construido, con la sabiduría que Dios le dio, una mesa y de que veía cosas, una mesa del pasado y el futuro en esa mesa, que algo había con un cristalado, ¿no? Una mesa que ve cosas fuera del tiempo. La mesa de Salomón, la cueva de Salomón, que es el nombre original, no la cueva de Hércules, que fue muchos siglos después los romanos invadiendo España pusieron que era no le prohibida, no tenía que entrar nadie en la cueva sino la persona escogida. La hizo Salomón, pero no entró nadie, porque decía una leyenda de Salomón que escribió: si alguien entra antes de tiempo a esta cueva, España será invadida por árabes por 700 años. Ojo, no entrar. Tenía que entrar en tiempo al fin la persona indicada. Porque este Pablo, un hombre que vio, que le dijo cosas que no tenía que decir, estaba interesado para ver la cueva de Hércules también, claro. Y estuvo allí. Pero, ¿qué es lo que el misterio? Que esa cueva cambiará el rumbo de la historia de la humanidad completo, del pasado y del futuro. Que esa cueva, por entrar en el año 711, el rey godo Rodrigo, en Toledo, que todos los reyes antiguos romanos, de godos, árabes, judíos, normandos, todos residían en Toledo. Muy interesante que España fue visitada por medio mundo, de las grandes potencias antiguas. No tenía que entrar nadie en la cueva de Hércules. Había una ley puesta por Salomón que decía: si alguien entra en esta cueva antes de tiempo, España será invadida por 700 años por árabes. Y saben, la Biblia dice que, la historia de Toledo, que es rey Rodrigo era campechano, y, él dijo: no hay que entrar, hay que poner el candado solo en la puerta. Cada rey que venga, usted ponga un candado, no él, el cerrajero, un candado, y él se va a casa. Y su hijo, cuando usted deje de reinar, su hijo pone un candado y se va a casa. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta que llegue una persona indicada, que llegaría en tiempo de fin, rompería todos los candados, entraría. Y para ver qué, para hablar la cueva de Salomón, la mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón. Pero Rodrigo cometió la imprudencia de envalentonarse. Esto es una leyenda, eso es tontería. Esto yo intuyo que aquí, muchos siglos antes, alguien enterró mucha pasta, tesoro y tal. Y ahora pues te ponen una leyenda, son supersticiosos la gente por esto, si esto es sagrado, si esto es... No, yo entro, pero no entró el primero, mandó entrar gente a la mesa, que entra a ver, y mira, unos túneles, Toledo está invadido de túneles, Toledo. Que entraron allí, y salieron asustados. Estaba esperando fuera Salomón, él no entró, primero mandó a entrar gente. ¿Qué pasó? Y asustado: ¡ay, Dios mío! Hemos visto seres gigantescos con una maza grande. Dice, horrible. Dice, había una sala gigantesca, era dentro de un túnel, pero había luz como si fuera de fuera. Dice, y que había una mesa ahí. Dice, pero hemos salido corriendo. No, estaba un mazazo en todo el suelo y casi nos mata a todos. Y tuvieron un ataque. Dice, pues yo quiero entrar. No entre, que es una leyenda. 700 años de... ¿Qué va? Estáis locos. El miedo se ha hecho. Venga, y entró gente, y efectivamente entró allí en la cueva, y pasó lo mismo. Los gigantes son metálicos, robots gigantes, un mazazo en todo el suelo, y estremecidos todos de miedo. Y Rodrigo dijo: sí, a los robots, está programado para el voces, ¿no? Dice, no, yo soy Rodrigo Rey, no vamos a hacer nada, no tocar nada, no, por ver, no vamos. Dice que vieron, curioso en detalle, que vieron en la mesa antes de irse Rodrigo, que había como un rollo metálico, enrollado, un rollito metálico. Dice que le desenrolló. Hoy podríamos decir un ordenador de estos que tienen los niños, que es como un rodillo, que es como si fuera un abanico, que desenrollan y pueden ver, como un ordenador manual, con unos chips.
dice que vio en ese rollo metálico que venían, que se veían como son unas imágenes, los árabes, muchos árabes blandiendo la espada curva de los árabes, invadiendo España, 700 años. Y Rodrigo salió asustado, y Dios mío, y dice, ¿ahora qué hacemos? Y empezó a oír a los pocos días, están invadiendo los árabes del norte de África, vienen aquí, Dios mío, la profecía. Y mandó a todos los guerreros de España a luchar, pero perdieron la batalla. Los árabes invadieron, boom, 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 boom. 700 años era todo árabe. Y los verdaderos españoles eran esclavos, eran huidos de las montañas por ahí, eran como extraños en su propio país. 700 años. La leyenda de Salomón, la cueva sigue en pie, sigue en pie. Y entraré. Claro, ¿qué significa? ¿Qué decían los templarios? Que también el Vaticano los quemó a todos y les robó todo, a los templarios. Como a los cátaros catalanes. Quemó toda una población entera, el Vaticano los robó todo y los quemó, niños, vejez. Esa fue la forma de hacer discípulos y amasar fortuna con todo lo que robó a medio mundo. Pues Rodrigo perdió la vida en la Bahía de Guadalete y perdió la vida. Pues España desapareció todo tipo de gobierno. Solo 700 años después, en 1492, fue cuando los reyes católicos unificaron a Castilla y Aragón, Isabel y Fernando y tal. Y empezó a echarse a los moros, a los judíos, a todo fuera de España. 700 años. Si hoy entrara, y no lo lograrán, si hoy no dejaran entrar a quien tiene que entrar en la cueva del Colegio, ya no serían 700 años. Sería de por vida, para siempre, invasión árabe en España. Y volvería a repetirse la historia, pero a lo bestia. Muchas veces se han dicho, fíjese en detalle, que dicen muchos marroquíes, de otros, dice que han venido en patera los marroquíes, miles y miles, hay un problemón con la invasión. Y dicen, con jactancia, los marroquíes lo dicen, pues algún día nosotros os echaremos al español en patera fuera de España. Ojo, que en España y en otros países, en España hay más de 2 millones, se llama durmientes. Si no dejaran entrar, y me tendrá que dejar, ojo, está profetizando, en la cueva de Hércules, para sacar el cronovisor de Salomón, que ahí es da miedo a las élites, sacar el cronovisor, que es una mesa, se llama la mesa de Salomón, que se vean imágenes, cuando yo pida, por ejemplo, a ver, ponemos imágenes de quién fue Jack el Destripador, y la gente vea imágenes tridimensionales, o digamos hologramas, quién era en verdad Jack el Destripador. A 5 prostitutas las destripó en su casa, y se van a asustar de ver quién era, por qué no le detuvieron nunca. O quién mató a Lady Di, imágenes, por favor, imágenes. ¿Qué hablaba la corona de matar a Lady Di? Porque sabía demasiadas cosas. Las niñas del Alcázar en España, 3 niñas torturadas mes y medio por sádicos, satánicos, arrancando los dientes, los pechos, patadas, destrozándolas, pisoteándolas y matándolas. ¿Quiénes intervinieron y pagaron millones para estar 3 niñas, etcétera, 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 etcétera? ¿No da miedo a las élites? ¿No da miedo a esa gente de que entre en la cueva del Colegio y entraré? ¿No da miedo de que sabe que sus días ya están contados? Piense que un detalle interesante, ellos han tenido siempre el Vaticano muy aliación con los reyes y tal, pero se han dado cuenta un detalle, la gente no se da cuenta, ahora este nuevo papa, ha habido la chica esta, se llama la princesa, la hija de un hijo de Lady Di, que el papa no la quiere ni saludar, el nuevo papa. ¿Por qué? Porque sabe que ya esa aliación ya no tiene ningún significado, porque cada uno tirará por lo suyo y saldrán disparos todos. Apocalipsis capítulo 18, léanlo, el fin de Babilonia Grande, Vaticano y las demás religiones. Religiones falsas, ¿se entiende? Y los reyes también, caerán todos. ¿No da miedo todo eso? ¿Ve que todo tiene un asunto en común, todo, la historia de la humanidad? La tiene. ¿Y qué pasará con la gente buena? Pues que vivirán para siempre, que no morirán nunca más, y que lo que hagan la voluntad de Dios vivirán para siempre. No por unos días o vivirán en un castillo prósperos, no, para siempre. Dice los salmos, que los citáis en contexto bíblico, para que vean que lo que dice la Biblia es lo que va a pasar. Salmos capítulo 37, versículo 29. Es un salmo que es palabras proféticas de Dios. ¿Pero qué dice 37, 29 el salmo? Dice, los justos
o entiendan, los justos, los justos que dicen no perfecto, justos que hacen lo que pueden. Los justos mismos poseerán la tierra, o sea, el planeta, y residirán para siempre sobre ella. O sea, justos, hombres, mujeres, de cualquier raza, justos, que no hacen ni bien ni mal, que están haciendo lo correcto. Vivirán en la tierra, ¿para cuánto tiempo? Para siempre, para la eternidad. Luego, todo enigma y todo misterio, como dice la Biblia, que sucederá, será el fin de todo un sistema satánico que dura por 100.000 años. ¿Se sabrá todo, la verdad? Pronto. Jesucristo lo prometió varias veces. Lucas capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice Jesucristo sobre los muchos secretos que hay sin resolver? Lucas capítulo 12, versículo 2 dice, pero nada hay cuidadosamente ocultado que no haya de revelarse, ni secreto que no llegue a saberse. No se sabrá nunca quién fue ya el destripador. No se sabrá nunca quién pagó millones para torturar durante varios días a 3 niñas pequeñitas, las niñas del cárcel. No se sabrá nunca quién, hostigando y pagando dinero para asesinar a una mujer que sabía demasiadas cosas, Lady Di. ¿Por qué se creen que ahora el nuevo Papa no quiere saber nada de los hijos de Lady Di, de sus matrimonios? No, no, no. Ellos dicen, no, no, que esto huele mal. Ellos quieren despegarse y dicen, no, nosotros, a nuestro aire. Ya no eran tan amigos de la nobleza, agarrados y besándose y bendiciendo. Ya dicen, cuidado, ¿no? Que cada uno a su aire, que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Pero es que los noblezos te dicen al Vaticano, también tú, a tu aire. Porque unos y otros ya tienen sus días contados. Bueno, es un tema interesante sobre los sabios, los poderosos, las promesas de Dios y de que vendrá pronto que la revelación de los enigmas y misterios será el fin de un sistema satánico que ha durado 6.000 años y ya llegue su fin. No el fin de la humanidad, el fin del sistema satánico. Será un placer vivir para siempre sano, joven y fuerte y olvidarte de tantas miserias que hemos vivido y tantos sufrimientos que hemos experimentado. Todo esto que digo está apoyado en la Biblia. No piense que voy inventándome. Podría ser un buen guionista para Hollywood, seguro que sí. Algún día escribiré algunos guiones sobre la barrera del tiempo y cosas así. Pero la verdad es que nos espera a todos, si Dios quiere, un futuro maravilloso. A los mangantes no tanto, porque la van a pagar, tienen que pagar la deuda. Lo que está sembrando el hombre, dice la Biblia, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a segar?